Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, bienvenidos a este programa Notas al alma. Nos estaremos meditando durante 30 minutos en la música que nos ayuda a trascender hacia el cielo. Yo estoy muy contento, muy emocionado, porque vamos a hacer un pequeño giro en nuestro programa. Hasta el día de hoy, durante todos los programas que ya hemos tenido oportunidad de hacer, que ya llevamos más de la mitad del año, ¿no? En estos programas tan interesantes que espero que estén siendo interesantes para todos ustedes y que les estén instruyendo, que les estén ayudando a aumentar su cultura musical y sobre todo ayudar a hacer de la música un instrumento de oración. El día de hoy vamos a dar un pequeño giro, porque hasta hoy hemos estado hablando, conociendo músicas corales, músicas de coros cantando. Empezamos con las músicas populares, músicas religiosas que todos nosotros conocemos y cantamos. Después seguimos con el canto gregoriano. Después empezamos un poquito de polifonía. Alguna vez, uno que otro programa me acuerdo que tomamos también algunas músicas que tenían instrumentos ya acompañando las voces. Y el día de hoy quiero tocar con ustedes, empezar a conocer un poquito la música instrumental, es decir, solo instrumentos, sin voces. Y quiero empezar con esto porque estamos en un momento en que podemos dar un paso en nuestra cultura musical. Los instrumentos también cantan. Dios permitió que los hombres crearan a través de las materias que nos proporciona este hermosísimo planeta, que es nuestro hogar, a través de la madera, del metal, todo esto, crear instrumentos que produjeran sonidos, que produjeran notas, y de esa manera se produjera también música, que de alguna manera las materias primas que están en la tierra también canten a su vez. Y esto es muy católico, esto es muy cristiano, muy religioso, en un sentido muy profundo de religiosidad, porque es de alguna manera hacer que se cumpla la Sagrada Escritura, se cumpla el Evangelio, en que nuestro Señor pide que los apóstoles lleven el evangelio a toda la creación. Y es muy interesante este pequeño detalle, como esa pequeña palabrita, porque nuestro Señor podría decir a todas las naciones, a todas las personas, a todos los seres humanos. Él dice a toda la creación. Es decir, se puede evangelizar también a aquellas cosas que no son seres humanos, a los animales, por ejemplo, a las plantas y pues a los minerales. Eso es una manera, y uno dice, ¿pero cómo? Porque pues un animal no tiene uso de razón, una planta no tiene órganos para escuchar, ni tampoco no tiene como esa sensibilidad que tienen los animales. ¿Cómo vamos a evangelizar una planta? ¿O cómo vamos a evangelizar un metal, un trozo de vidrio, un trozo de... ¿Cierto? Uno dice, ¿pero cómo se hace eso? Hay una manera de hacerlo, que es hacer que esas cosas sirvan para la gloria de Dios, que esas criaturas sirvan para la gloria de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la elaboración de un vitral. ¿Qué es un vitral? Es la evangelización del vidrio, porque nosotros estamos utilizando el vidrio para transformarlo en algo que va a ayudar a las personas a su bien espiritual, y por tanto los estamos utilizando como un instrumento de apostolado. Esa es la manera de evangelizar. Cuando una persona construye una iglesia, cuando una persona, hace una obra de caridad, pensemos en eso también. Es una manera de evangelizar también a las materias, a lo material. Y así sucesivamente. Bueno, animales, podremos aquí citar ejemplos de muchos santos que evangelizaron realmente a los animales y que los animales los escuchaban. Y cuidarlos, por ejemplo, protegerlos también es una manera de evangelizar la creación. Pero bueno, estamos hablando de música. Y quiero comenzar este pequeño periodo en que vamos a entrar de análisis de la música. Vamos a entrar en el periodo del barroco. El barroco pues fue un momento histórico muy importante, como un punto de inflexión importante para la historia, que tuvo sus pros y sus contras, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, pero en parte musical fue un momento de mucho auge, de mucho realce. Y hubo un exponente especial durante el periodo de la música barroca, que ya tuvimos oportunidad de escuchar en este programa y que quiero traer a realce, quiero que sea como el primero que empecemos a conocer. Su nombre, Georg Friedrich Händel. Händel, el compositor alemán, nacido en Halle, en Brandenburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico en la época, en 1685, fallecido en Westminster, en Gran Bretaña, en Inglaterra, pues, en 1759, uno de los principales exponentes de la música barroca y, de hecho, uno de los principales exponentes de la música en general. Conocidísimo, respetadísimo, interpretadísimo en todo el mundo. O sea, hay orquestas dedicadas solamente a interpretar Händel. Y la música que vamos a escuchar, que vamos a empezar a escuchar el día de hoy, es muy especial.
fue compuesta en el año 1749 por encargo del rey Jorge II de Gran Bretaña para acompañar un festival de fuegos artificiales que se iba a dar en Londres, en el Green Park, el 27 de abril de 1749. El motivo pues, de esta celebración era que se celebraba el fin de una guerra que duró muchísimos años, que era la Guerra de Sucesión Austríaca, duró 8 años nada más y nada menos, y también la firma pues, del Tratado de Aquisgrán, que se firma en 1748, que da término, como decía, a esta Guerra de Sucesión Austríaca. Está clasificada como una de las músicas principales del barroco, completamente instrumental, pero bueno, antes de entrar en detalles técnicos, empecemos a escucharla. Es una música hermosísima, como ustedes van a ver, gloriosa, triunfal, que es una nota característica de las músicas de Händel y que posteriormente pues tendremos oportunidad de escuchar más de él. Y esta está interpretada por la Academia de Música Antigua de Christopher Hogwood, uno de los principales directores de música barroca. Escuchemos esta hermosísima música, la obertura de la música para los reales fuegos de artificio, Music from the Royal Fireworks, de George Friedrich Händel. Es una música compuesta en 5 movimientos, en 5 partes, que son la obertura, que a su vez tiene 3 partes que ya vamos a pasar a escucharlas todas. Tiene un bourrée, tiene un movimiento que se llama bourrée así, ese es el nombre en francés. Tiene un movimiento que se llama la paix, que es un poco más lento, estos dos. Después viene el regocijo, la réjouissance. Después viene un minueto lento y por último un minueto final. Es lo que compone esta música. Este minueto se divide pues en 2 partes, el minuto final, por eso se dice que son 5 partes. Ustedes escucharon muchos instrumentos ahí. Vamos a resaltar eso. En primer lugar, ¿cuáles instrumentos sonaron? Entonces escuchamos violines. Escuchamos una orquesta completa de cuerdas. Violines, violas, violonchelos y contrabajos. Escuchamos también instrumentos de viento de madera. Un instrumento llamado oboe, muy famoso, muy conocido y muy utilizado durante el barroco. Bueno, a partir del barroco, porque se utiliza en muchísimas melodías ya a partir de ahora. Prácticamente la totalidad de las músicas orquestales tienen parte de oboe. Otro instrumento que se llama fagot. El instrumento de fagot es bastante parecido, bastante similar al oboe en cuanto a producción de sonido. Se produce a través de una caña doble. Son 2 trocitos de madera que se unen y producen en la boca el sonido que produce la vibración, digamos las ondas de vibración que hacen sonar el instrumento. El fagot es un instrumento que se toca verticalmente y se apoya como en la mano izquierda y sirve y pues quedan los dedos disponibles para digitación.
Tal vez alguno de ustedes lo reconozca, tal vez no. Es un instrumento que suena muy, muy bello. El oboe ya es un poquito más parecido como al clarinete. De pronto es más conocido el clarinete para nuestra audiencia aquí, porque se utiliza mucho en la música colombiana y tal. También escuchamos instrumentos de bronce. Escuchamos trompetas y escuchamos trompas o cornos franceses. Esos dos instrumentos son supremamente utilizados durante el barroco. De hecho, tienen un auge especial en su presencia en la orquesta durante el barroco. Y escuchamos muchísimo los instrumentos de percusión. Tenemos timbales, tenemos un instrumento que se llama timbal, que son como tambores muy muy grandes que tienen notas, y las cajas o los redoblantes, que es un instrumento muchísimo más marcial y creo que del reconocimiento de todos. Estos son los instrumentos para los cuales fue compuesta esta música. Sin embargo, una pequeña salvedad es que la versión original no fue compuesta para cuerdas, no tenía cuerdas, eran solo vientos. Tenemos que pensar que era para fuegos artificiales, iba a haber mucho ruido exterior. Y Händel, de una manera muy genial, pensó en instrumentos que sonaran más fuerte, que resonaran y que fueran de hecho más fáciles de ubicar, que no necesitaran sillas ni estas cosas. Entonces solamente fue compuesta para 24 oboes, 12 fagotes, 9 trompetas, 9 trompas, 9 cornos, 3 pares de timbales y un número ilimitado, un número no definido de redoblantes. Era una orquesta bastante numerosa. Y las cuerdas fueron agregadas posteriormente, adaptada por el mismo Händel, para ser interpretada en un hospital específico de Londres, en el Hospital de los Expósitos. Y lo interesante es que la partitura que él compuso para esta versión del hospital es la única que se conserva como partitura autógrafa del propio Händel. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar analizando esta hermosísima música de los reales fuegos artificiales y ya volvemos. Ave María. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Muy bien, estábamos contemplando un poquito, analizando un poquito musicalmente esta hermosísima melodía, este hermosísimo tema de los reales fuegos artificiales de Georg Friedrich Händel, una de las músicas más célebres de él, y vamos a pasar a escuchar ahora la obertura en su parte de allegro. Lo que escuchamos antes era la parte del largo de esta obra, como inicia la música de una manera muy triunfal. Ahora vamos a escuchar un poquito más alegría, un poquito más de rapidez, de agilidad. Tiene un acelerando aquí la música y ustedes van a notar de alguna manera como que se empiezan a sentir los fuegos artificiales estallando aquí y allá. Y eso es una de las genialidades de esta música tan interesante. Escuchemos.
Ustedes sintieron, ¿no? El contraste. Cambiamos, empezamos a escuchar una música mucho más ágil, los instrumentos tocando varias notas, como que complementándose en las melodías, respondiéndose. Entonces escuchamos ta ta tan 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 tan. Después respondía lo mismo los instrumentos de cuerda. Pam pa pam pa pam pa pam pa pam. Después continuaban las trompetas. Pararam pam 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 y entraban los cornos y así sucesivamente. Es muy muy interesante la estructura de esta música. Ustedes ya empiezan a sentir como esa, casi que se pueden percibir, casi que se puede ver el momento en que esto sucedía. Imagínense todos, yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver un espectáculo de fuegos artificiales, que es una de las cosas más espectaculares que existe. Son bellísimos, los colores brillando en el cielo, el sonido de los estallidos, cómo suena, cómo se ve todo, es algo precioso, es algo espectacular. Y esto fue genial lo que logró hacer Händel, porque logró poner en música aquello que solo la vista alcanzaba. Entonces ya era un efecto doble, porque era el efecto del sonido, de los instrumentos, que se juntaba el sonido de la pólvora estallando y al mismo tiempo lo que la vista contemplaba. Y pues es muy lógico que sea una música festiva, propia para este espectáculo. Ahora lo que vamos a escuchar, continuamos en el mismo ritmo, que es 3/4, la métrica de esta música es 3/4, y por cierto la tonalidad, para aquellos que les interese saber el dato, es en re mayor. Es la tonalidad más común de las composiciones instrumentales de Händel, sobre todo aquellas que tienen trompetas y que tienen timbales. Era una tonalidad bastante sencilla de interpretar para estos instrumentos, entonces él habitualmente, cuando una música tiene trompetas o timbales, está en re mayor. Y es una tonalidad que se caracteriza, la principal característica que tiene el re mayor es la gloria, como el triunfo, es una tonalidad bastante triunfal, muy brillante, muy luminosa, entonces es muy interesante. Y algo también interesante, antes de decirlo, el dato que les iba a decir antes, es que la tonalidad barroca, el modo, digamos, las frecuencias manejadas por los instrumentos barrocos es distinta a la de los instrumentos actuales. Si nosotros pusiéramos en comparación un poquito una versión actual de esta música con una versión antigua, notaríamos una grandísima diferencia, porque las músicas actuales suenan un poco más agudo, la frecuencia es un poco más alta. Las notas musicales, ustedes saben, son frecuencias sonoras y esa frecuencia se maneja en hercios. Aquí va un pequeño dato ahí sí técnico. La nota de referencia siempre ha sido la nota La. En la actualidad, la nota La referencia es el 440 Hz. En algunas orquestas incluso más agudo, 442, que es lo más frecuente, sobre todo en orquestas profesionales. Pero en la antigüedad se utilizaba una frecuencia muchísimo más baja, que era de hecho más cómoda, un poco menos brillante para el oído, muchísimo más agradable de escuchar, que era 412 o 416. La 412 o 416. Eso equivaldría casi a un La bemol o un Sol sostenido, es decir, casi la actual sonaría medio tono arriba del La barroco. Entonces esa es una gran diferencia que habría ahí auditiva. No se nota porque no vamos a hacer ahora la comparación, simplemente dejo el dato aquí para que lo conozcan también y crezcamos como en esta cultura. Ahora, en esta parte en donde pausamos la música, escuchamos como la primera parte del allegro de la obertura. Ahora vamos a pasar a escuchar la segunda parte que está inmediatamente conectada, o sea, no hay pausa, que ya cambia un poquito el modo. Va a repetir al final un poquito las melodías, pero va a cambiar y va a ponerse un poquitico triste, que eso es algo característico de los músicos. Dar siempre una nota de un cambio melódico, como que de repente la música se altera, pero vuelve nuevamente a su curso inicial. Escuchemos ese contraste tan interesante que Händel puso en esta obertura.
manera se retomaba lo anterior, ustedes sintieron que la melodía se parece bastante, pero sí hubo un pequeño contraste ahí armónico inicial. Lo que sigue es una vuelta a un movimiento lento. La música se va a volver nuevamente lenta y entra también en un tono un poquito más triste, un poquito más serio. Pero después de ella va a retomar nuevamente la alegría, va a retomar nuevamente la felicidad. Es como un momento en que los fuegos artificiales cambiaron de color. Podemos imaginar como que pusieron unas tonalidades un poco diferentes o bajaron la velocidad, pusieron unos más suaves, más cercanos. Entonces todo estaba pensado por Händel para eso. De alguna manera también hubo una combinación, por supuesto, con los profesionales de los fuegos artificiales que se pusieron al lado del río Támesis en este parque del Green Park de Londres el día de la presentación, el día en que esta música se estrenó. Y podemos imaginarnos un poquito también los fuegos artificiales brillando en el agua, ¿no? Con esa discreción de los movimientos del agua y todo eso, sería algo muy, muy bonito de ver. Contemplémoslo mientras escuchamos la música. Y así concluye la obertura de la música para los reales fuegos artificiales, Music from the Royal Fireworks de George Friedrich Händel. Espero que haya sido de su agrado porque es una música realmente muy muy interesante. Pero bueno, no nos vamos a quedar con las ganas de escucharla completa derecho. Eso es lo que vamos a hacer ahorita al final del programa. Sin embargo, un último apunte que me parece interesante, histórico de esta música, es que la música tuvo más triunfo que la propia presentación de fuegos artificiales. De hecho, hubo ahí un pequeño problema en su momento, en esa época. Los fuegos artificiales, tenemos que pensar que estaban iniciando su, digamos, no su fabricación porque ya eran muy antiguos, pero de alguna manera la gente no conocía todas las técnicas, ¿cierto?, de hacerlo. Entonces había como problemas, entonces empezó a arder la estructura de madera donde estaban ubicados pues los fuegos. Entonces, bueno, ahí hubo algunos problemas. Pero la composición, esta música, ya había sido interpretada y conocida días antes de esta presentación, porque esto fue presentado el 27 de abril, ¿no? Como les decía, de 1749, pero el 21 de abril ya se había presentado en un ensayo general público en los jardines de Vauxhall, y la gente acudieron nada más y nada menos que 12.000 personas, más de 12.000 personas. Y claro, eso se atascaron carruajes, hubo un montón de cosas, pero la gente contemplaba con mucha alegría, con mucho entusiasmo estas músicas de Händel. Es muy interesante. Entonces, imaginémonos nosotros ubicados en Londres en esa época, que vamos a escuchar a Händel y a su orquesta
interpretando esta hermosísima música. Es con esto que quiero concluir este programa del día de hoy, y el próximo programa vamos a continuar escuchando el Music from the Royal Fireworks en sus otros movimientos. Entonces los invito a que nos acompañen en los próximos programas para continuar escuchando esta música y conociendo un poquito más de este universo de la música instrumental.
Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.